Ricardo, gracias. Muy bien, buenas tardes aún, Fabiana, Javier y Luis por acompañarnos. Esta es nuestra última sesión. Nos prometimos el día de hoy, igual que hace 8 días, conversar acerca de sus experiencias, de sus aproximaciones a la investigación cuantitativa. Em, Y bueno, el plan es poder charlar con ustedes al respecto. Ya pudimos hablar con Fabiana, que nos compartió muy interesantes experiencias. Tenga, Y bueno, ese es el plan entonces. Javier, ya que abriste el micrófono, hola Javier. sí, bueno, Javier, ¿nos escuchas? Hola Javier, buenas tardes. Bueno, creo que Javier no nos oye. Luis, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? profesor, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, Luis, ¿qué tal todo? Muy bien, qué gusto saludarle. Del mismo modo, Luis, pues estamos ya en un momento de socialización del ejercicio de las estrategias o metodologías cuantitativas en los trabajos y bueno, quería conversar así como hablé con Fabiana contigo y que nos cuentes cómo fue, qué tal fue la experiencia. Profesor, pues de primera mano es enriquecedor para nuestro conocimiento. Pues hablo de forma particular Sí, porque nunca había tenido una cercanía propia a la investigación y a la recolección de datos y todo este tema tan interesante. Entonces fue como una experiencia extraordinaria. Nosotros manejamos un tema pues bastante difícil en el entendido de las tantas angustias que ha causado en nuestro sentir nacional, como es la desaparición forzada, y sí, pues recurrir a todas estas instancias, a todos esos establecimientos, hacer como esa investigación puntual de tantas cuestiones, como que nos da luces de la gran cantidad o el gran daño que se ha causado con estos delitos que quizás nosotros como personas del común desconocemos. Entonces, entender estas cifras, si bien no se pudo lastimosamente llegar pues como a una conclusión muy detallada, sí nos sirvió porque desde las mismas oficinas de víctimas, el CIRDEC, Medicina Legal, la Fiscalía, o sea, la vinculación de todas estas entidades nos abren un panorama muy integral de la realidad del conflicto y la realidad del delito. Entonces, no, yo de mi parte, con el grupo de trabajo, pues muy fascinado con la experiencia. Como le indico nuevamente, profesor, es primera vez que tengo ujú, esta experiencia de frente con la investigación y se siente uno como en un rol distintivo, pero un rol interesante porque exploramos esa faceta del abogado en su factor investigativo que es tan necesario. claro, claro, Luis. Te pregunto, Luis, varias cosas. No, ¿hace cuánto no te vinculabas a la investigación? Desde el pregrado, supongo. Sí, doctor, exactamente. Desde el pregrado yo recuerdo que el último envión de investigación fue en el consultorio jurídico Sí, y como que uno en la praxis se desliga un poco de la práctica investigativa, sí, pues yo ejerzo el litigio en el derecho penal en ciertos aspectos del patrimonio económico y sí. como que las investigaciones o las hace un tercero o son muy, digamos que muy resumidas o muy puntuales, pero ya este tema como se abordó de una forma y que se intentara hacer macro en cuanto a la consecución de las cifras y demás, pues fue interesante. Luis, y cuéntame algo. ¿Utilizaron además del método cuantitativo o algún método cuantitativo, alguno cualitativo? De pronto, pues accedieron a los textos, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintieron cómodos? ¿Qué pasó? Doctor, eso fue interesante. Yo hablaba eso en el grupo porque nosotros estamos viendo a la par métodos cuantitativos y cualitativos. Sí, Entonces analizamos pues las cifras, todo el tema numérico, digámoslo así, pero lógicamente había que hacer una mirada también desde lo cualitativo en este aspecto.
Claro. Entonces, es interesante cómo muchas instituciones del gobierno, pues, tienen las cifras, pero unas cifras muertas, le decía yo a los compañeros, unas cifras que Ujú. simplemente engrosan un archivo, pero que las cifras no se conectan con la realidad o no dan luces de un trabajo fundamentado hacia el pro de esclarecer las cifras. Y fue la experiencia propia con medicina legal, porque yo creo que les hice una solicitud pues, estructurada, me respondieron sin saber qué me respondieron. O sea, Ah, caramba. me enviaron unos Excel y como que, eh, pues, la respuesta más o menos decía que dada la solicitud, pues ellos emitían esos documentos o esos Excel, esos archivos para que se interpretaran de nuestra parte académica. Entonces me causó mucha curiosidad. Claro, claro, porque seguramente ustedes esperaban pues una respuesta mucho más precisa en términos de cifras, conforme seguramente a tu solicitud y no que te dijeran esto es lo que tenemos, usted interprete, ¿no? Algo así. Sí, señor, y yo no esperaba como que existiera pues una especificación de las cifras, bueno, esto lo tomamos por aquí, esto otro por aquí, este fenómeno. No, fue como, esto es lo que hay, y le comparto, son 4 Excel para que analicen los archivos y Sí. saquen pues conclusiones académicas, palabras más, palabras menos. Qué lamentable porque se supone que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es no solamente un instituto muy famoso a nivel mundial y pues desde luego iberoamericano digamos por sus avances científicos, sino porque se sabe que tiene importantes datos. Entonces lo veo muy lamentable. No me extraña que haya sucedido algo de esa naturaleza, porque es como una tendencia común de muchas entidades hacia precisamente algo de lo que hablamos y es al olvido de la probabilidad y de los datos cuantitativos. Y es un olvido, por un lado, que puede ser desde luego intencional, desde luego, dependiendo de ciertas entidades y dependiendo de ciertos datos, ¿no? Es como pensar que uno no encuentra datos del antiguo DAS, pero no va a encontrar porque seguramente a muchos no les interesaba que quedaran esos datos, pero otros que es básicamente un descuido en términos más imprudente por la construcción de la información y por no implementar una política interna en las instituciones de cara precisamente al dato estadístico, ¿no? Que es tan relevante. Incluso si lo vemos así, y no solo para los intereses que puede tener un investigador, para quien oficia como investigador, como tú lo hiciste ahora y seguramente más adelante, sino para lo que hacen otras instituciones, ¿no? Me refiero a las instituciones que pretenden armonizar y confrontar cifras en esos puntos. Me supongo, por ejemplo, el caso de la unidad de víctimas de personas dadas por desaparecidas, que en un primer momento tuvo que acceder a ciertas estadísticas y seguramente pensó en el Instituto de Medicina Legal y dijo, voy a armonizar la información que tengo, voy a confrontarla con el instituto y se lleva lamentables consecuencias o respuestas, ¿no? Eso sigue siendo lamentable y incluso es ciertamente coincidente con lo que nos contaba Fabiana hace 8 días respecto de sus análisis para el caso del feminicidio. Y es como en el proceso de la construcción de los proyectos legislativos, precisamente ahí, no solamente un olvido, sino en otras ocasiones una desactualización de esos datos que pueden tener y tienen seguramente mucho valor al momento de no solamente el trabajo investigativo, sino al momento conclusivo de reflejar esas conclusiones cualitativas o teóricas que parten de los números, ¿no? Entonces es muy lamentable, eso sí tengo que lamentarlo. Pero lo que no lamento y sí aplaudo es haber ocupado el rol de investigador por un tiempo, que me parece muy interesante. Eso, Sí, Luis, doctor, creo que eso es es una chévere, ¿no? experiencia, ¿ves? Yo hablaba con las compañeras y compañeras y yo decía, es un tema fascinante porque uno se desliga, pues yo personalmente lo digo, uno se desliga mucho de esa faceta, profesor, tan interesante de nuestra práctica laboral.
que es muy técnico-jurídica, ¿no? En realidad, ¿no? Nuestros memoriales, nuestras actuaciones, muy inductivos, van a ciertos puntos. Eh, sí, creo que ocupar el rol es una novedad, pero me parece que también deja enseñanzas interesantes que de pronto puedas usar en el ejercicio de la profesión, ¿no? Totalmente, doctor. Yo cambié el chip de una manera porque ya uno dice Mm, la construcción de un argumento ya debe fundamentarse en esto, porque, claro, o sea, qué enriquecedor es para el ejercicio profesional que uno pueda hablar desde la realidad de las cifras, sí, y eso es un argumento, pues, desde el actuar investigativo que no se puede refutar muy fácilmente. Entonces yo quedé verdaderamente, profesor, muy fascinado por el ejercicio. Se trató, qué pues, de bueno. hacer el ejercicio dando aplicación a la sugerencia académica y pues yo quedé muy contento. No, me complace mucho, eso me complace. Esto que tú cuentas, yo lo he escuchado pues ya en muchas ocasiones, precisamente con el caso de los posgrados y particularmente las maestrías, porque todos, ¿no? Yo no digo que a ti, a muchos nos ha pasado que nos hemos alejado de la investigación. Yo, bueno, pues no me he alejado tanto porque pues es mi oficio hace mucho tiempo, pero sobre todo cuando la gente se dedica al ámbito del ejercicio, ya sea en el litigio o ocupando un cargo, suele haber a veces un alejamiento, ¿sí? Un olvido de esta clase de metodologías que alguna vez vio o que no conoció. Y claro, representan en un primer momento pues un impacto de decir, bueno, pero ¿cómo así? Tengo que analizar, tengo que escribir y además escribir de manera diferente, ¿no? Que ese es el otro reto, ¿no? Tener que dejar de escribir como escribe un juez su sentencia o un fiscal su escrito de acusación o un litigante el memorial, porque son escritos retóricos que proponen o persiguen básicamente el convencimiento de ese otro interlocutor, ¿no? Llevarlo a una realidad concreta. Entonces, hacer esto, pues, seguro representa cosas muy interesantes y sabes que me satisface mucho que podamos hablar precisamente de ese cambio de rol, porque bueno, no, me siento muy satisfecho en general porque uno pueda en ocasiones cambiarse de ropa en este ejercicio de la escritura y de la investigación. Y bueno, y sobre todo adquirir una serie de competencias, como tú ya dijiste, digamos, esa competencia por el descubrimiento de nuevas fuentes, del mejoramiento de los argumentos, ¿no? De la sustentación o de la solvencia de los argumentos que a veces no nos damos cuenta, pero puede estar en otros lugares, ¿no? A veces, como hablábamos en algún momento con el respecto al método cualitativo, nos quedamos muchas veces solo con lo que está en los textos, es decir, en la literatura jurídica o con lo que está en las sentencias y no vemos al otro lado, ¿no? No observamos lo que puede estar al otro lado y hay muchas cosas valiosas. Yo comparto mucho con mi colega, el profesor David Valencia, que es también un gran amigo, el gusto por las fuentes audiovisuales, que seguramente pudo haberlas tocado, me parece, seguramente en su clase, porque le gustan mucho, y descubrimos desde luego el valor, la valía que tienen esas fuentes que pueden ser una película, un capítulo de serie, un documental, ¿sí? Que pueden tener mucho valor como elemento de conocimiento, como elemento comunicativo, y que uno a veces olvida por quizás la tradición, ¿no? La tradición clásica de pensar que las únicas fuentes son los textos, ¿sí? La palabra escrita o desde luego pues la palabra escrita de la autoridad judicial como son las jurisprudencias. Entonces, pues me parece muy interesante y bueno, solo diría Luis que no te alejes de esas posibilidades, ojalá no te alejes y las puedas utilizar, ¿verdad? En adelante para todo lo que venga, ¿no? No solamente para el ejercicio de la profesión, sino seguramente para la construcción de otra serie de argumentos que requieras para hacer un discurso, una ponencia, etcétera, o básicamente para estar al día en el conocimiento utilizando otra serie de fuentes, Luis. Muchas gracias. Usted toca un tema muy importante, doctor, el tema de cómo se debe estructurar el lenguaje. Y lo Sí. debatíamos porque cosas como hacer unos objetivos o plantear una hipótesis que podría ser tan sencillo. O sea, uno habla del método científico y uno habla de esto, pero al momento de ya centrarse en una investigación, cómo cambia el discurso y cómo se debe Mm, ser objetivo el planteamiento
Y eso nos cuesta mucho a nosotros, lo digo por mi caso, claro, porque uno parcializa mucho su argumento antes de empezar. sí, Entonces, usted desde la visión del cliente, pues usted quiere defender la verdad que el cliente le propone, hasta donde sea posible. Pero ya en el tema investigativo es como desligarse de esa, apartarse de cualquier y tratar de ser muy objetivo. Entonces ya los objetivos cambian, ya la hipótesis cambia, ya no es tendenciosa a un resultado, sino vamos a explorar el conocimiento propio y a explorar los datos que nos den la certeza y la realidad. Entonces, fue magnífico el ejercicio en su contexto y como usted lo indica, profesor, no hay que apartarse de él. sí, pero mira una cosa, Luis, yo después de un tiempo me poní, no sé, no recuerdo en dónde fue, en qué momento, surgió la necesidad de hacer una especie de comparativo entre lo que uno puede estar haciendo te voy a decir, en la vida y la investigación, entre comillas, científica, prefiero ponerle comillas. Pero mucho de lo que uno hace en la vida, como por ejemplo tú, litigar en interés de alguien, se parece mucho a lo que uno hace. ¿Por qué? Porque mira que, desde luego, con el riesgo de perder la objetividad cuando representas a tu cliente, eh, uno se fija básicamente un objetivo general. Y el objetivo puede ser variado, el objetivo puede ser irme de vacaciones y ser feliz, y pueden haber objetivos específicos en ese objetivo del lugar donde voy, porque es que voy a visitar esto, y a conocer esto, y a cambiar mi vida, y etcétera. Pero uno finalmente siempre gira alrededor de una pregunta que termina siendo el problema de investigación, ¿sí? Uno gira alrededor de muchas preguntas y esa es la razón de ser precisamente de investigar, que yo creo que es vivir en el mar de la duda y hacernos preguntas y no está mal incluso no terminar de responderlas, ¿no? Que queden allí porque siempre quedan cuestionamientos y cosas abiertas. Cuando tú litigas, eh, te haces un problema jurídico, claro que tú quieres responder a tu favor para defender esa hipótesis que tienes. Cuando dices mi hipótesis es esta y es la que me propongo sostener o defender en el proceso. Tu hipótesis no es otra cosa que la respuesta a ese problema jurídico que tú planteaste. Y el problema jurídico puede ser, no sé, variadísimo, si hubo legítima defensa o no, o si conviene más un preacuerdo que ir al juicio, en fin, puede haber un sinnúmero de problemas, pero al final eso es una hipótesis que tú estructuras, que tú ciertamente organizas y que le das valga decirlo de nuevo, una estructura ordenada de manera que tú ordenadamente en el juicio termines haciéndolo con pruebas. O sea, si uno lo revisa bien, finalmente son métodos que se parecen, al final se parecen. Y se parecen porque tienen partes en común. Yo diría que incluso que si uno aplica tal orden por ejemplo, este ejercicio de lo que estás haciendo, que es el litigio, ese orden puede ser favorable, ¿sí? Porque te planteas algo cierto y claro, dices, no, mi problema jurídico ha sido este y mi hipótesis es lo que voy a defender en juicio y no la voy a cambiar y le vas dando orden a los objetivos, si tienes objetivos específicos, sabes que vas a utilizar unas fuentes. Finalmente todo eso es lo que tú vuelcas en la praxis con pruebas, vuelcas a la praxis con pruebas y esto puede resultar útil. Yo creería que es la mejor manera de construir el conocimiento para ti y construir ese conocimiento para el juez que quieres convencer. O sea, finalmente todo esto se reduce a un asunto de cómo se construye un conocimiento y cómo pasamos precisamente una serie de caminos o procedimientos hacia ese proceso final de adquirir el conocimiento o demostrárselo a alguien. Entonces, tiene que servir seguramente en algo, ¿no? Por lo menos para plantearse un objetivo, para plantearse una justificación. Yo entiendo lo que tú me dices, porque claro, eso parece sencillo, y cuando uno está con la hoja en blanco entra en dudas, ¿no? Pero al final es sencillo. Si uno se pone a ver, es fácil, sino que yo siento que al final tendremos a enredarnos, ¿no? O a veces tenemos mucha información en la cabeza. Bueno, siempre uno tiene una serie de ideas que están rondando, pero el plan es por lo menos eh, plasmarlas con tranquilidad.
Por eso les decía, por ejemplo, los objetivos específicos son como los pasos que están en la estructura del desarrollo de un trabajo y se ordenan así y resultan sencillos. Un objetivo general tiene que ser muy general y construido con buenas palabras. Como una pregunta de investigación tiene que ser un interrogante, o el problema de investigación tiene que ser un interrogante hecho con pocas palabras, porque quizás uno de esos defectos que tenemos los que se nos dedicamos al derecho es que somos muy verbosos, entonces utilizamos demasiado lenguaje a veces y muchas palabras para decir algo que pues, se puede decir con pocas y de manera efectiva, ¿no? Creo que hay ahí una serie de, sobre todo de competencias, como bien dijiste, del lenguaje, que pueden ser provechosas y qué bueno que se puedan aprovechar. De nuevo, muchas gracias, Luis. No, muchas gracias a usted, doctor, y esa construcción Profesor, de conocimiento. Sí, profesor, cuando inició la clase no alcancé a contestarle porque tenía problemas tranquilo, de Javier, ya audio. vamos contigo. Ya terminamos aquí con Luis y vamos contigo. Listo. Bueno, Luis. No, profe, simplemente es eso, es la construcción del conocimiento. Y mire que ya como mi último aparte del trabajo, tuvimos también que rediseñar esa solución de la pregunta, porque uno creería que era consecuencia lógica, el objetivo de la pregunta iba a estar en la conclusión. Nosotros abordamos el tema de que cuando se desmovilizaron los paramilitares en una región señalada de Antioquia, pues uno diría, lógicamente van a bajar los estándares y las cifras. Sí, Y mire, doctor, que al uno ver la cifra dice uno, ¿por qué fue al revés? Entonces ya como que el escenario cambia y dice uno, uf, es que no hemos analizado la subjetividad de las víctimas, el temor a la denuncia, no hemos claro, mirado que... Entonces es como que uno amplía el espectro en esa construcción del conocimiento que usted dice, porque uno al comienzo dice, o bajan o disminuyen, o aumentan o disminuyen. Es el deber sí, ser. Pero el porqué de las cifras que no son lógicas a lo que uno se propone o a lo que uno estructura es interesantísimo. Y lo que usted dice, en últimas, eso es la construcción de vida del conocimiento. Entender el porqué. sí, entender el porqué, es cierto. Y es algo que debe ser sencillo y percibirse como sencillo, ojalá, ojalá, porque es la manera de construir ideas y de poderlas escribir y de poderlas compartir y de socializarlas y de discutirlas, que es precisamente un trabajo intelectual que es el que hacemos a diario. Bueno, Luis, gracias. Vamos a darle paso A usted, entonces a profesor, Javier. muchas gracias. Muchas gracias. Javier, ahora sí, estamos contigo. ¿Cómo te fue con esa investigación? ¿Qué experiencias te dejó? ¿Qué nos puedes contar, por favor? Pues profesor, hicimos el proyecto con el universo para hacer el estudio, era los Sí, menores infractores detenidos en el centro de atención de adolescentes. El problema sí, es que la señor. del universo era pequeño porque eran 38 detenidos y la muestra debería ser con personas que antes de la detención vivieran en Villavicencio para poder determinar los estratos socioeconómicos dependiendo la comuna o el barrio donde vivieran. Entonces, Mm, en última, la muestra fueron 25 personas y sí, sobre esas 25 personas se hicieron las entrevistas que fueron, se prestó colaborador por parte del, se llama un operador que utiliza el ICBF por intermedio de los defensores públicos que nos colaboraron en hacer las muestras de las entrevistas. bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo se dieron los resultados? ¿Fueron satisfactorios? ¿Qué impresión les Sí, dejó? pues se cumplió la hipótesis y se cumplió el interrogante, que el estado de marginalidad incide en la comisión de delitos en menores infractores en su reincidencia. Los porcentajes dieron la hipótesis alternativa que sí inciden en la tasa de los delitos y sí inciden en la reincidencia. El estado de estrato socioeconómico, Claro. acceso a estudios, maltrato en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas en el hogar, consumo de alcohol, todo eso influyó tanto en la comisión de delitos como en la reincidencia, las detenciones por medidas de aseguramiento y las detenciones por fallos de responsabilidad.
Javier, seguro pues el ejercicio fue localizado en el municipio de Villavicencio, ¿cierto? Solamente. Sí. O lo pensaron en el Meta u otros municipios. No, lo que pasa es que el centro el centro se llama Centro de Atención de Paso al Menor Infractor, se Sí, encuentra ubicado en Villavicencio, en la vía Villavicencio Casillas. Es un lugar de paso para menores que la generalidad era que 25 personas vivían, de las detenidas vivieron en Villavicencio para poder hacer el estudio socioeconómico de dónde eran sus domicilios. El resto eran personas de paso, no trasladados para el cumplimiento de penas o trasladados de otros lugares de detención. Entonces, por eso la muestra fue tan pequeña, porque no se sabía los estratos socioeconómicos ni las condiciones de las personas que no vivieran en Villavicencio. sí. Javier, realizaron entrevistas ustedes, claro. Sí, señor. ¿A quiénes entrevistaron, perdón? Menores infractores de 14 a 18 años detenidos en virtud de medida y unos que estaban Ah, 7 cantidad por decisiones ya. Esos ya con sentencias o decisiones de responsabilidad penal, la detención es máximo hasta los 22 años. No puede pasar de ahí. ¿para esas entrevistas construyeron cuestionarios muy estandarizados o salieron así No, muy fueron, abiertas las entrevistas con las preguntas? no, fueron, se intentó, sí, fueron semiestructuradas Sí, y se intentó que fueran el lenguaje más básico para ellos y que no fueran tan abiertas porque pues de pronto no iban a poder entender el lenguaje o no iban a poder claro. responder. Claro que siempre se intentó eh, no influir en la respuesta, sino de pronto intentar explicar la defensa y la respuesta, la pregunta, y siempre se nos prestó colaboración o estuvo pendiente la defensora de familia por Ah, lo que bueno, son menores. claro. ¿Y qué tal el impacto de las respuestas, Sí, Javier? claro, dramático, ¿Sí? dramático. Las condiciones de abuso de ellos, las condiciones que vieron en su lugar de consumo de sustancias, de consumo de licor, Sí. el porcentaje era estrato 2 y 3, no, solamente 3 personas habían terminado 11 bachillerato. Entonces, las condiciones sí muy... Y más o menos en qué porcentaje se reflejó la reincidencia ahí, Javier? Pero de acuerdo Ya al le digo, número de los entrevistados. la reincidencia. Escritas, cometen conductas económicas. La reincidencia fue en un 30%. Cifra alta, ¿no? Sí, Importante. claro, es que solamente si fuera un 10% de la muestra, porque es tan pequeña, sería, si uno lo coloca en cantidades grandes de menores que no estuvieran detenidos, pero que pasaron por ahí su detención en un muestreo grande de los adolescentes de Villavicencio, sería inmensa. Claro, por supuesto. Oye, Sí. Javier, ¿cuáles eran, según, digamos, lo que arrojó arrojaron las entrevistas, las Señor, conductas cuáles fueron las conductas delictivas más recurrentes, las que más sí, se las conductas. realizaron? Sí, por el estado de vulnerabilidad y los estados y las comunas donde vivían los menores son el tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, pero en realidad se dedicaban a la venta y consumían. El hurto para poder sobrevivir, hurtos menores, competencia de los municipales. Supongo que El porte, calificados con el uso de violencia, cada hurto, ¿no? sí, el Claro. porte de armas para la Sí, consecución del hurto y claro, solamente de delitos sexuales y homicidios. ya, Pero sí los delitos estaban encausados a las condiciones de no tener medios para la subsistencia. Se claro, dedicaban al microtráfico y al hurto. por supuesto, el delito como medio de rentabilidad. Bueno, muy interesante. Javier, una pregunta semejante frente a la que hemos hablado con tus compañeros, o semejante a la que hemos tocado.
¿encontraste limitantes para la obtención de la información a pesar de tener un acompañamiento? ¿Hubo dificultades para obtener La, datos o no, la acceder a las verdad es que personas? yo antes del cargo que tengo, ahorita trabajo en la fiscalía, yo fui secretario de juzgado operal de circuito. Mm, Entonces, yo tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial acá en Villavicencio sí, y habíamos visitado con el Consejo Seccional el Yarí. Entonces, yo conocí al juez coordinador, conocí a los defensores públicos. En principio, el trabajo, la defensora familia me entró, me acompañó en las entrevistas, después el operador dijo que por favor remitiéramos los cuestionarios, se le dio acceso a la información que había respondido y nos indicaron que si querían de pronto que las muestras no fueran tan trabajo académico, sino para publicadas en un trabajo, sí deberíamos volver a repetir el ejercicio y solicitar autorización porque los datos de los menores no se podían utilizar inclusive sin las claro. siglas de los nombres, o sea, no se pudo ni Sí. colocar las iniciales de los nombres, ni siquiera, solo sabíamos que eran Mm, 25 menores infractores detenidos en ese centro de una muestra de 38 que tuvieron su domicilio o residían en la actualidad en Villavicencio. Pero fue más colaboración en realidad que permisos sí. o poder acceder de manera oficial a los menores por las relaciones que tuve cuando fui empleado de la rama judicial acá en Villa, de los Bueno, juzgados. pues, muy positivo que hayas tenido ese antecedente tuyo en los cargos porque eso lo facilitó, ¿no? Sí, Porque, porque no, si lo hubiera solicitado de manera escrita, sí, la empleada que es la defensora de familia es la que pone la cara por el operador. Se sí, debía escalar la solicitud al operador, luego a la ICBF, y la ICBF podría demorar mes y medio. claro. Entonces fue más, ella nos colaboró de manera informal, estuvo atenta a que estuvo presente durante las entrevistas e intentó colaborar con los menores para que las preguntas no fueran traumatizantes, sobre No, todo claro. una pregunta que se hizo, que si las condiciones hubieran sido diferentes, hubieran reincidido, hubieran cometido delitos, para explicárselas en un lenguaje que ellos los pudieran entender. Esto evidencia que definitivamente hacer esta clase de investigación cuantitativa enfrentándose a la administración pública y en este caso la judicial es todo un reto, ¿no? Es una aventura. Sí, sí, Tú que porque si estás no, ahí, pero si yo, por ejemplo, profesor, dirigiera a mis estudiantes, un profesor de Villavicencio de la Facultad de Derecho, quisiera hacer esa investigación, estaría no, aquí esperando permiso, ¿cierto, Javier? inclusive me dijeron que me avalaban inclusive oficialmente, pero que repitiera el ejercicio. O Ah, sea si no solamente iba a ser para efectos académicos, sino a efectos de publicar, entonces que me sí. avalaban, pero entonces necesitábamos documentos oficiales, autorización, eso, pero que sí, que el muestreo se había hecho y que ellos eran conscientes que eso, pero que solamente para efectos académicos. O sea que si yo hago esta pregunta que parece que ya tienes respuesta, ¿tú qué me dices? Sí. Quiere decir que antes de lo que hiciste, nadie ha hecho un ejercicio de esta naturaleza y no lo ha publicado como dato de No interés se para el puede. municipio, ¿no? Prácticamente me dijeron que hiciera la solicitud, pero la respuesta nunca me iba a llegar. O sea, oficialmente no se puede publicar los resultados por el acceso a los menores y por la Ya. y por lo delicada la información, por la que tenía uno Sí, solamente, no solamente autorización de los defensores, del operador, del centro de sí. servicios, del juez coordinador, sino de los progenitores o los representantes legales también de los menores. Es lamentable, ¿no te parece, Javier? Sí, Porque yo digo, imaginémonos que, por ejemplo, a ti mañana, no sé, el Ministerio de Justicia o el INPEC, una entidad en el desarrollo de un proyecto de propuesta, por ejemplo, de una ley, de un proyecto de ley o de alguna política pública, te dijera, bueno, Javier, tienes experiencia, necesitamos hacer esto porque necesitamos obtener esta información de manera que cambiemos los sitios de detención transitoria o propongamos X o Y respecto de la justicia del derecho penal juvenil, pues caramba, va a ser un reto para poderlo hacer, ¿no? Va a ser muy difícil, pudiéndose lograr algo bien interesante, ¿cierto, Javier? sí, más que todo es porque hubo disponibilidad y porque me conocían y eso, Ah, porque les dije que estaba cursando, que era la materia, les expliqué. claro. Y sería tan interesante que esto al final pudiera terminar en una publicación, ¿no? Sería muy interesante. Sí, Digo, en una publicación que resulte útil, que genere lo que esperamos siempre, una proyección social
y que pueda ser utilizada por cualquiera que tenga intereses en críticas o en construcciones de políticas públicas. Por ejemplo, ahora que con lo que ha pasado el fin de semana, donde hay un menor infractor y saltan a la vista todas esas discusiones sobre los menores infractores, ¿no? Donde precisamente la pertinencia que tiene tu trabajo es mayor, ¿no? Eso sería ideal. Bueno, una pregunta final, Javier, ¿qué tal el ejercicio, este ejercicio académico que te sacó de alguna forma de los ejercicios habituales de tu actividad como abogado? Pues enriquecedor, de lo que se llama la etnografía, en que hacer todos los parámetros todos los parámetros y lecturas que hicimos, el entrevistador, el observador directo, la entrevista en etnografía. Inclusive fue interesante porque allá en ese centro tienen unos cursos muy buenos con equipos para panadería Mm, y dictan unas buenas clases de panadería, inclusive les pagan por fuera cursos para hacer tortas de buena calidad. Entonces, hay, por lo general, algunos me explicaron que habían salido concursos y que tenían panaderías qué y que hoy en chévere. día hacían pan. Bueno, pero muy bien, porque ahí lo que, con ese dato tan interesante y sencillo, estás diciendo que ahí ha triunfado la resocialización en algunos casos, Sí, ¿no? ¿Cierto? sí, el equipo interdisciplinario de allá, la trabajadora social y los defensores de familia, allá hay instructores y hay capacitadores, pues allá han tenido una serie de problemas porque se fugan. Usted Claro, mira las claro, es normal. dependencias, eso está engrasado las paredes, está con alambre de púa, pero la capacitación que ellos reciben es muy buena. Hay ejemplos de personas que tienen panadería hoy en día, que estuvieron Qué ahí. maravilla. No, maravilloso. Yo siempre aplaudo toda esta clase de proyectos que pretenden la resocialización y la rehabilitación, porque a pesar de que tienen aspiraciones y que saben que no se pueden llegar a un 100% de éxito, sí se obtiene algún tipo de porcentaje y es cambiar a una persona y a un muchacho sobre todo, ¿no? Cambiarle su vida, generarle un nuevo plan de vida con un proyecto productivo, con un emprendimiento que, mira, puede terminar en algo tan positivo como que tenga su panadería y se dedique a una actividad económica lícita, que pueda tener su familia, etcétera, ¿no? Muy, muy, muy positivo eso. Sí, para que las capacitaciones que dictan es muy buena y las personas que las reciben tienen sus proyectos y tienen panaderías y los cursos muy buenos, por lo menos el de panadería tienen unos hornos de esos caros que son Mm. empotrados en el piso Ah, caramba, y qué allá mismo interesante. hacen sus prácticas y todo eso. Bueno, muy, muy interesante. Javier, Sí. muchas gracias. Muchas gracias por compartir las experiencias y compartirlas con los compañeros sobre todo. Gracias. No, gracias a usted por permitirme la oportunidad de desarrollar este proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues para concluir, pues quiero darles las gracias por estas charlas que tuvimos. Fueron para mí, en lo personal y desde luego en lo académico, bastante, bastante enriquecedoras, muy enriquecedoras. La pasé muy bien. Siempre han representado un reto para mí todas las clases y todas las charlas. Y lo que pudimos conversar ayer hace 8 días y hoy respecto al ejercicio de sus actividades investigativas, pues me llena de muchísima satisfacción, sobre todo porque vimos reflejadas muchas de sus inquietudes y su quehacer investigativo con todos esos tropiezos y precisamente todas las restricciones propias que se tienen para investigar. Eso me deja muy satisfecho. Fabiana, por favor. Profe, qué pena interrumpirlo. No, para nada, adelante, un gusto. Profe, lo que pasa es que desde el semestre pasado yo envié un correo electrónico directamente, creo que a usted, para estar al tanto del tema de semilleros de investigación y eso. Y este semestre, pues como el tema del trabajo de grado yo lo estoy adelantando, por así decirlo, entonces yo también Ujú. dirigí un correo electrónico a la universidad para el tema de cómo iba a ser como ese proceso de asignación como del tutor o de la persona que está supervisando todo ese tema. Entonces, me gustaría saber si de pronto con usted
puedo tener conocimiento un poco más acerca de ese procedimiento, de la asignación del tutor o de todo el tema de proyectos de investigación o del semillero, pues para ver si sí se realizó como una convocatoria o no. Uy, pues espérame un segundo, Fabiana, porque si yo recibí, espérame un segundo, dame un segundo, yo hago una cosa aquí y Listo, profe. miro algo y te digo algo rápidamente, no demoro nada. Mm, porque yo creo que estás aquí aquí está, en mi listado. Perdón, un segundo. Bueno, yo te tengo aquí en mi listado del semillero, incorporada dentro del semillero, y te cuento lo siguiente. El semillero o los semilleros de investigación mm, se crean a partir pues, del pregrado en todas las áreas del derecho. Yo soy quien coordina el semillero llamado Crítica Penal y tiene por propósito, desde luego, promover las actividades investigativas de las personas que están en el pregrado o quienes cursan los posgrados. También promovemos actividades académicas, si es posible la publicación. Y esto se hace pues acompañando a la gente en sus proyectos de investigación, ya sea de artículo, de monografía, en fin, lo que quieran realizar, lo promovemos. Yo lo que hago en lo personal, pues es desde luego acompañarlos, aconsejarlos. En lo formal aquí con la universidad, yo incorporo los nombres de las personas a una convocatoria. Bueno, no es convocatoria, es más bien como la apertura a incorporar los nombres de los integrantes del semillero, cosa que se realiza siempre a inicios de cada semestre, como a los 15 días de iniciar el semestre, y se va actualizando este listado, pues para que queden oficialmente como integrantes del semillero, porque pues este semillero es una de las llamadas estrategias de investigación que está registrada en MinCiencias y bueno, y que obviamente pues nos permite ubicarnos en un grupo de investigación avalado por MinCiencias y estar allí como en la institucionalidad. El hecho de que estés allí, pues bueno, ya permite decir estás en el semillero. Pero más allá de estar en el semillero, el plan es poderte acompañar, ayudar, aconsejar, si esto resulta posible. Eh, Hay algo que tendríamos que resolver. No sé si de pronto lo sepa el profesor Ricardo que está aquí, o yo igual hago la consulta. Y es lo siguiente, lo que sucede es que hasta hace, no sé, un par de meses me enteré que en las maestrías la universidad se encargaba de asignar un tutor de investigación o un director a los estudiantes eh, distinto a los profesores que hacemos parte de las maestrías como profesores o que trabajamos en el posgrado. Lo digo es porque, por ejemplo, yo en la maestría en Derecho Penal venía dirigiendo a algunas personas y pues me enteré que ya no era yo el director, entonces quedé así muy sorprendido, no, honestamente no me lo notificaron, no me dijeron nada, y bueno, pues dije ni modo, y lo que hicieron fue que le dijeron al estudiante, mire, ahora su director va a ser tal persona y punto. Pues entonces no sé si eso pasó o pasará con esta maestría, es solamente una inquietud que voy a resolver para podértela también resolver de manera satisfactoria, Fabiana. Pero si no es así, pues estoy a tus órdenes y con muchísimo gusto te puedo acompañar en lo que necesites. Entonces, cuenta con eso y incluso puedo decir que a pesar de que yo no sea el director, sí puedo ser tu consejero de investigación, así que si tienes dudas o inquietudes, pues yo estoy a tu servicio para podértelas responder. Profesor Ricardo. Profe Juan Francisco, sí señor, en efecto, como su merced lo menciona,
los docentes que están vinculados a la maestría por reglamento no pueden ser directores Mm, de los proyectos de grado que ah, vayan a adelantar los estudiantes. En ese sentido, el profe Juan Francisco no podría ser un director de trabajo de grado para esta maestría por estar vinculado académicamente a las clases. Sin embargo, perdón, sin sí. embargo, lo que sí podemos hacer es como ese trabajo investigativo donde su merced le brinde ese apoyo, en este caso a Fabiana, pero no Sí, sería como tal el director del trabajo de grado, sería más un apoyo. está bien, está perfecto, con todo el gusto. Gracias, profesor Ricardo. Ya lo resolvimos. Entonces puedo ser lo que se llamaría como un consejero de estudios, de manera que Fabiana, pues con mucho gusto yo puedo revisar tus avances o aconsejarte bibliografía o la estructura de tu trabajo, etcétera, con mucho gusto. Y desde luego, pues espero que esto sea útil y sea pertinente a efectos de tu trabajo y de la relación que tengas con tu director o directora de investigación. Así que pues estoy a la orden, ¿vale? Sí, profe, claro, igual es que usted sabe que uno también el acompañamiento lo agradece mucho y más como de personas que uno ha visto que tienen tanto conocimiento y tanto amor por la investigación como lo es usted, entonces me gustaría mucho si poder tener Claro, ese acompañamiento. claro, escríbeme con mucho gusto, yo voy a estar muy pendiente, tú me dices que quieres que veamos o si eventualmente quieras que nos reunamos virtualmente y charlamos, eh, te aconsejo lo que puedas, si no buscamos bibliografía, te comparto lo que yo llegue a tener, etcétera. Estoy a tus órdenes, claro. Listo, profe, muchas gracias. Entonces voy a ponerme mañana a primera hora a disposición Vale. pues en su correo electrónico para que podamos tener como Listo, esos, ese contacto. Y profe, ya la última pregunta, y ese claro. tema del semillero, o sea, la parte de esa participación o de la activación de la parte investigativa con el semillero, o sea, o está quieto o qué No, pasa. no, pues es que el semillero es como, ¿qué te digo? Como un receptor de investigadores o de gente que tiene inquietudes. Nos sirve obviamente para hacerlo visible en términos de investigación. Lo que hacemos generalmente es que, digamos, tu trabajo, sin que yo sea tu director, no pasa nada. Si tu trabajo sale avante, terminando siendo termina siendo un artículo o un libro, un capítulo de libro, o tu misa, o solo tu tesis pues va a ser, esperamos, producto de lo que se hace al interior del semillero. Entonces, pues puedes libremente, si tú lo deseas, poner allí en tu trabajo, este trabajo se hizo al interior del semillero crítica penal o en el marco del semillero, lo puedes hacer pues será muy chévere contar con ello. Yo sé que parece más una cuestión estilística, pues pero espero que no lo sea, porque voy a estar yo ayudándote sin que necesariamente sea tu director, entonces pues va a ser muy interesante. Mira que incluso hay chicos que están en mi semillero, que son de pregrado, y yo no necesariamente soy su director, pero trabajan al interior del semillero, yo los aconsejo y los remito, por ejemplo, a otro profesor de mis colegas que tienen más experticia en ciertos asuntos, ¿sí? Y puede funcionar. La idea es que esto sea una especie de comunidad académica donde todos podemos llegar a trabajar armónicamente sin necesidad de tener el rol, repetimos, del director, porque todos podemos aconsejar y ayudar. Entonces, cuenta con eso y con mucho gusto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Fabiana, con mucho gusto. Javier, ¿ibas a comentarnos algo? Bueno, entonces, sí. Bueno, de nuevo entonces pues me despido de ustedes, muchísimas gracias, muy satisfecho, espero que les vaya muy bien, que culminen esa maestría con todos los éxitos, no solamente en lo académico, sino en lo investigativo y que ese pequeño sueño y meta de la maestría se dé y lo logren muy pronto. Y desde luego pues muy agradecido y espero verlos pronto en algún momento. Un abrazo para todos y que les vaya muy bien, profesor Ricardo, de nuevo muchas gracias por su acompañamiento y asistencia. Muchas gracias, profesor, por todo. Bueno, a ustedes, gracias. Bueno, Gracias, profe. Pronto nos gracias. comunicamos. Claro que sí, claro que sí. Cuídense mucho. Chao.
Profe Ricardo, buenas tardes.